¿Llevas tiempo haciendo ayuno intermitente y la báscula no se mueve? Detente un segundo, porque podrías estar cometiendo el error más común de todos. Ese simple chorrito de leche o el edulcorante equivocado en tu café de la mañana está apagando tu interruptor metabólico por completo. Estás saboteando tu esfuerzo y deteniendo la quema de grasa sin siquiera saberlo. Pero hoy vamos a ir directo a la ciencia. Te voy a enseñar cómo activar la autofagia real para reciclar tus células y rejuvenecer tu cuerpo. Descubrirás exactamente qué bebidas están 100% permitidas y cómo convertir tu cuerpo en una máquina de quemar grasa, sin sacrificar ni un solo gramo de tu masa muscular. Si quieres dejar de adivinar y empezar a hackear tu metabolismo con resultados reales, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nada. Empecemos con la verdad. Muy buenas, comandante de bienestar. Soy tu copiloto en este viaje. Bienvenido a bordo. A ver, vamos a hacer una cosa. Imagina que tu cuerpo es una nave estelar alucinante. Pues esto que vamos a ver hoy es, digamos, el manual de vuelo para tu primera gran misión. ¿Todo listo para el despegue? Mira, antes de nada, quiero que te quites de la cabeza la palabra restricción. Esto no va para nada de prohibir cosas. Al revés, va de tomar el mando, de ser tú quien decide. El ayuno intermitente es en realidad una aventura súper chula para descubrir todo el potencial que tiene tu nave, o sea, tu cuerpo. Así que nada, abróchate el cinturón porque despegamos ya. Venga, pues vamos al lío. Antes de cualquier misión, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un buen comandante? Exacto, conocer su nave, entender cómo funcionan sus sistemas y no te preocupes que esto es mucho más fácil de lo que parece. Ya verás. Ok, punto número 1, y esto es clave, ¿eh? El ayuno intermitente no va de qué comes, sino de cuándo lo comes. Piensa en ello como si le dieras un descanso al motor de tu nave, o sea, aquí en la Tierra, a tu sistema digestivo. Es como un pequeño reinicio, un reset, para que todo vuelva a funcionar a la perfección. Es que, a ver, tu nave, tu cuerpo, tiene como dos motores, dos modos de combustible. Por un lado está el motor de glucosa, el que usamos todos los días, ¿no? El que necesita que le eches gasolina, comida vaya, cada pocas horas. Pero cuando le das un respiro, ¡zas!, se enciende el segundo motor, el motor de grasa. Tu cuerpo empieza a tirar de esas reservas de energía que tiene ahí guardadas. Y eso es un cambio metabólico súper potente. Vale, ya entendemos los motores. Entonces, el siguiente paso lógico es elegir un plan de vuelo. Y que sepas que aquí no hay una opción buena o mala, ¿eh? Para empezar, te voy a presentar dos rutas que son, vamos, perfectas para novatos. Son las más sencillas y las más conocidas en toda la galaxia del bienestar. La primera es la ruta de exploración, la 12-12. Y es que no puede ser más fácil, de verdad. Imagínatelo, terminas de cenar, pongamos, a las 7 de la tarde. Pues simplemente no comes nada hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Y ya está, son 12 horas de descanso para tu sistema. Y lo mejor es que gran parte de ese tiempo estás durmiendo. ¿A qué es fácil? Y luego tenemos la ruta estrella, la más popular de la galaxia, sin duda, la 16-8. Aquí, el vuelo, o sea, el ayuno, dura un poquito más, 16 horas. ¿Cómo lo hace la gente? Pues lo más normal es saltarse el desayuno. Por ejemplo, cenas a las 8 de la tarde y tu siguiente comida ya es el almuerzo, a las 12 del mediodía del día siguiente. Así de simple. Venga, vamos con la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace al principio. Oye, ¿y durante esas horas de ayuno, durante el vuelo, puedo beber algo? Y la respuesta es, claro que sí, por supuesto. Hay una serie de refrigerantes básicos, por llamarlos de alguna manera, que mantienen la nave en marcha sin estropear la misión. Toma nota que es muy fácil. Agua, por supuesto. Toda la que te pida el cuerpo, con gas o sin gas. Es súper importante. También puedes tomar café, pero ojo, solo. Sin leche, sin azúcar, sin nada. Y lo mismo para el té y las infusiones. La clave es que no tengan calorías. Con esto te mantienes con hidratación y además te ayuda a calmar esa sensación de gusa que puede aparecer. Y ahora la lista de los obstructores del sistema, lo que sí rompe el ayuno. Aquí hay que tener cuidado. Básicamente cualquier cosa que tenga calorías. Refrescos azucarados, leche, edulcorantes, alcohol, zumos de fruta, todo eso fuera. ¿Por qué? Porque en el momento en que entra una caloría, tu motor recibe la señal de que se acabó el descanso y tiene que ponerse a trabajar. Sería como abortar la misión a medio camino. Así que mucho ojo con esto.
A ver, seamos honestos, los primeros días es posible que notes algunas turbulencias, ya sabes, esa punzadita de hambre que aparece de repente. Quiero que sepas que es 100% normal, pero que no cunda el pánico. Para eso estoy yo aquí, tu copiloto. Te traigo 3 trucos que son mano de santo para superar esos momentos sin problema. Truco número 1. Hidrátate. Un montón de veces confundimos el hambre con la sed, así que antes de nada, un buen vaso de agua. Ya verás qué diferencia. Truco número 2. Mantén la nave ocupada, es decir, mantente en acción. Si estás en plena faena, ni te acuerdas de la comida, sal a dar un paseo, ponte a currar, organiza algo, lo que sea. El aburrimiento es tu peor enemigo. Y el tercer truco, el truco de oro. Si en algún momento te sientes un poco flojo o con dolor de cabeza, pon una pizquita de sal marina en el agua. Te va a dar electrolitos y te sentirás mejor casi al instante. Muy bien, y después de superar estas primeras misiones, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué hay al final del viaje? Pues déjame decirte que llegas a un universo completamente nuevo. Vamos a hablar un poco de las maravillas que te esperan cuando dejas que tu cuerpo haga aquello para lo que está diseñado. Para empezar, vas a descubrir una nueva galaxia de energía. Y no me refiero a un subidón y luego un bajón, no. Hablo de una energía estable, constante. Como tu cuerpo aprende a usar su propia grasa como combustible, dejas de depender de esos picos de azúcar. El resultado es sentirte con energía de verdad, durante todo el día. Otra cosa alucinante es la claridad mental. Muchísima gente cuenta que es como si de repente se disipara una especie de niebla que tenían en la cabeza. Y tiene sentido porque ese combustible de reserva, la grasa, es como energía de alto octanaje para tu cerebro. La sensación es de estar más enfocado, más despierto. Y claro, con una nave así de bien puesta a punto, los viajes son una pasada. Por cierto, hablando de mantener la nave al 100%, si te mola la idea, únete a la tripulación. Solo tienes que suscribirte a este canal de vida saludable y así no te perderás ninguna de nuestras próximas misiones. Pero quizás lo más increíble de todo es que estás reforzando los escudos de tu nave, o sea, estás mejorando tu bienestar general. Al darles estos descansos, tu cuerpo activa mecanismos de autolimpieza a nivel celular. Es como si tuvieras un equipo de mantenimiento interno que se pone a trabajar para dejarlo todo impecable. Y ahora, comandante, la palabra es tuya. Me encantaría que me contaras en los comentarios cuál va a ser tu primera misión. ¿Vas a empezar por la ruta de exploración 1212? ¿O te lanzas directamente a por la famosa 16-8? O si ya estás en ello, cuéntame en qué fase estás. Os leo a todos en el panel de control. Nos vemos en la próxima misión. Ahora ya tienes el conocimiento para dejar de adivinar y empezar a ver resultados reales. El ayuno intermitente es la herramienta más potente que tienes para reprogramar tu cuerpo y recuperar tu energía desde hoy mismo. Pero, como no quiero que cometas ni un solo error en el proceso, he diseñado algo muy especial para ti, una guía didáctica exclusiva que puedes descargar totalmente gratis. No es solo un resumen, es tu hoja de ruta paso a paso, donde encontrarás la lista exacta de las bebidas y suplementos que mantienen tu metabolismo quemando grasa sin interrupciones. Te la he dejado anclada ahora mismo en el primer comentario de este vídeo, para que la tengas siempre a mano. Hazte con ella ahora, pero antes, ayúdame a decidir el tema del próximo vídeo para el canal. ¿Prefieres que hablemos de cómo entrenar en ayunas de forma segura o de cuál es la mejor comida para romper el ayuno sin recuperar el peso? Escribe la palabra entreno o la palabra comida aquí abajo en los comentarios. Los leo todos para elegir el ganador. Descarga tu guía didáctica ahora y nos vemos en el próximo vídeo.